Ayer The Times saltó una bomba. En un artículo que hablaba de centrocampista uruguayo, al final casi de refilón colaron una frase que ha desatado un terremoto en el mercado. El Manchester United no está dispuesto a pagar 80 millones por Matheus Fernández. Bueno, y ahora la pregunta es clara y no admite medias tintas. Si el United no paga 80 millones por Fernández, ¿significa eso que nos retiramos de la operación? Bueno, vamos a hablar con calma porque esto tiene muchas capas, las tensiones están altas y lo que pasa esta semana pues, puede ser clave para el futuro del Manchester United. Bueno, y antes de empezar, pues si te gustan los vídeos y diarios sobre el Manchester United, deja tu like porque ayuda muchísimo a que YouTube os recomiende este vídeo y llegue a más aficionados del United. Ahora sí, vamos al lío. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea del periodismo futbolístico actual? Que escriben una cosa pero quieren decir otra y luego cuando la gente interpreta lo que han escrito pues se enfada. Pues bien, eso es exactamente lo que ha pasado con el Manchester United, con Matheus Fernández y con una frase que ha desatado el caos. Y lo más grave no es lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Bueno, porque a veces pues lo que se esconde entre líneas es más importante que el titular. Y aquí, creedme, hay mucho más de lo que parece. Resulta que ayer, pues The Times salió un artículo que hablaba principalmente de Ugarte, pero en él se decía que el Manchester United no está dispuesto a pagar 80 millones por Matheus Fernández. Y pues, muchos agregadores de noticias pues cogieron eso y lo titularon, que el Manchester United no pagará 80 millones por Fernández. Y de ahí pues se deducía que el United se iba a retirar de la operación. Eso fue Paul Hurst de Times quien lo escribió. Pues, y él mismo pues, respondió a alguien en X diciendo que era una frase al final de un artículo sobre Ugarte, que estaba harto de que los agregadores cogieran un fragmento y lo inflaran. Bueno, pero cuando lees el artículo sí que pone eso. Y pues el artículo de David Ornstein de ayer iba sobre Ugarte y decía que el United probablemente fichara a varios centrocampistas. Bueno, eso no era el punto del artículo, pero estaba en el artículo. No lo pongas en el artículo si no quieres que la gente lo recoja, ¿no? Si los agregadores, pues a veces también se equivocan, pero si lo pones en un artículo y tu artículo no es muy interesante, pues eso es lo más, y eso es lo más llamativo, puede que a ti te parezca poco relevante porque está al final, pero otros pueden pensar, eso es lo único que me interesa. Bueno, así que el United se niegue a pagar 80 millones por Fernández viene a significar que si el Tottenham paga eso por él, el United pues no lo hará y por tanto no ficharemos al jugador. ¿Significa eso que nos retiramos? Pues básicamente eso es lo que la gente sacó en claro, porque siendo sinceros, la historia de Ugarte a nivel humano pues es triste porque está lesionado. Pero a nivel de fichajes del United, Ugarte está lesionado, el United se retira, el United no pagará 80 millones por Fernández, pues eso es lo más interesante. Mira, las tensiones están altas y no hablo de la afición. Creo que las tensiones están altas en el mundo periodísticos y llevan pues así 2 o 3 años porque esta gente pues va a la universidad, estudia, se abre camino en periódicos y en medios tradicionales y ven que todo esto va a morir delante de sus narices por culpa de tipos como Fabrizio Romano, que se conecta en directo en YouTube, tutea y suelta su Here We Go. O sea, así que hay mucha tensión en el periodismo moderno y no es que la gente, o sea, que no creo que les gusta que alguien coja un frase que no era el tema principal de gran artículo que ha escrito.
Pero si en el mundo, es que así es el mundo que vivimos, o sea, deslizar a la izquierda, a la derecha, TikTok, la gente coge lo que necesita y sigue su camino. Bueno, y lo que más o sea, lo que más interesa ahora a los aficionados del United, pues no es la lesión de Manuel Ugarte, sino a quién vamos a fichar para el centro de campo. Yo creo que si el Manchester United, pues si no está dispuesto a pagar 80 millones por Fernández, pues como aficionado, pues miras eso y piensas, bueno, entonces nos retiramos. Y lo bueno del fútbol moderno, el periodismo y las redes sociales es que pues no tenemos que sentarnos a hablar de ellos solos, o sea, de ellos solos. Podemos hacerlo colectivamente. Si no vamos a pagar 80 millones por Matías Fernández, nos vamos a decantar por Scott, con el que nos han vinculado, o por Tchouaméni, o con el que llevamos mucho tiempo, y con el que llevamos mucho tiempo relacionados. No sé, así que creo que esta es una semana grande para el Manchester United. El miércoles pues estamos en julio. Es el inicio de nuevo año fiscal, la fecha tradicional. Y si miras el United en los últimos 10 años, pues tradicionalmente fichamos a muchos jugadores entre 1 y el 10 de julio. Bueno, y ahora, ponte en la piel de Tottenham, porque ellos también están mirando. Ellos también están leyendo. O sea, si yo fuera el Tottenham, pues yo veo que el United dice públicamente que no va a pagar 80 millones, pues yo cojo el teléfono, llamo al West Ham y digo, ahí tenéis 80 millones, ahora mismo, sin rechistar. Y punto. Porque esto es el fútbol moderno, o sea, esto es ambición, eso es lo que hizo el Manchester City. Cuando empezó a tener dinero, pues no sé, ¿os acordáis? Ellos no iban a las operaciones y pagaban lo mismo que los demás, ¿no? O sea, pagaban más, pagaban lo que hiciera falta, porque sabían que si querían alcanzar a los grandes, pues primero tenían que pagar como los grandes. Y eso es exactamente lo que Tottenham debería hacer ahora, porque 15 millones de diferencia, pues en 3 años no son nada, o sea, son 3 fichajes de medio pelo. Es el precio de ser ambicioso. O sea, es el precio de decir queremos ganar, no competir. Es el precio de decir al United, si tú no te atreves, yo sí. Y pues y es que, seamos sinceros, ¿qué mensaje estamos enviando? O sea, porque el United pues, lleva años diciendo que vuelve, que reconstruye, que el proyecto es serio, pero luego cuando hay que rascarse el bolsillo por un jugador diferencial, aparecen dudas. Ahora dudamos, con 80 millones dudamos. Bueno, porque no es solo por Matheus Fernández, o sea, es por lo que representa. Es por el golpe sobre la mesa que necesita el club, es por la señal que se envía al resto de Europa. Y la señal ahora mismo pues es confusa, es débil y eso pues en el fútbol de élite pues te come. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Pues si el Manchester United al final no ficha a Matheus Fernández, ¿a por quién irías tú? ¿Crees que el club simplemente está intentando rebajar el precio o que de verdad pues está dispuesto a dejar escapar la operación? Y en general, pues, ¿qué opinas de todo lo que te he contado en este vídeo? Pues déjame tu opinión en los comentarios que te leo.